¿Aló? Hola, ¿qué tal? Sí. ¡Ostras! Tienes voz para trabajar en la radio, ¿eh? Escucha, y tú también. Bueno, en eso estamos, en eso estamos. No ¿Podrías ahora, poner la cámara? porque no tengo la cámara puesta. No. ¿Por qué no tengo la cámara puesta? Porque te hice una llamada normal, ¿eh? No te hice videollamada. Ah, Claro. pero no te sale la posibilidad de poner la cámara o la tengo que poner Tú yo. tienes que ¿Vídeo? darle ahí a activar cámara. Vale. Tengo un déjà vu ahora de las veces que me ayudabas a ajustar cosas. ¿Te acuerdas? Correcto, como para Espera olvidarse, un ¿eh? segundo. Hola. Vale. Aquí Vale. estoy. Hola, Espera. amigo. ¡Amigo! Y ahora, si hacemos esto... Espera, voy a poner voy a poner aquí el Twitch. Le voy a quitar el volumen. Me están poniendo. Gracias por traer a gente decente al canal. Luego vas y traes a Siro al Fórmula 1. Siro es iba a decir el papá. Siro es el Ojalá. abuelo de todos. Ya quisiera ser el papá Siro, ¿eh? Siro es el abuelo de... Hostia. El nonno. El nonno de Twitch. El nono que le llaman. Don Fernando Evangelio, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por pasarse por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues no me quejo, la verdad. Estoy encantado No me de quejo. estar aquí, de estar acá. Estoy encantado de estar acá. ¿Cómo estás? Vale. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? Muy ¿Todo bien. bien? Sí, sí, sí. Teníamos ¿Qué esto habéis pendiente, hecho? ¿eh? ¿Qué habéis hecho en esta hora que no se he tenido vigilados? ¿Qué habéis hecho? Rajar muchísimo de Onana, ¿Sí? pero Onana, muchísimo. come on. Oh, na. Y de intentar repartir culpas entre Xavi y jugadores. Vale. Sin ¿Y quién señalar se las ha mucho a llevado? unos. ¿Y quién se las ha llevado más? Es que al final es el jefe de todo, ¿no? Es el jefe de todo. Si hay Correcto. una temporada mala en tiempo de juego, quien se lleva las culpas es Paco. Bueno, el jefe de todo es Jorge Evia, pero sí. Te Bueno, sí, entiendo. oficialmente sí. En Claim, el jefe de todo es Jorge Evia. Claro. En Claim el jefe de todo. Bueno, hay veces que el jefe de todo es en realidad Jorge Evia, quiero decir, porque él es Productora. es el que toma muchas decisiones, en realidad, en tiempo de juego. Paco es el ejecutor, pero el que toma muchas decisiones... A ver, la última palabra la tiene Paco, pero el que toma muchas decisiones en tiempo de juego es Evia. Al final es el que reparte el bacalao. ¿Quién tiene ¿Cómo está más el bacalao? peligro Diría el de mejor. los dos? ¿Quién tiene más Sí. peligro? ¿En qué sentido? Tú dices, hostia, hostia, es Vaya fino. idea que se le acaba de ocurrir a este. Sí, algo así. Paco tiene... Evia es... Es que son brillantes de forma distinta. Evia es brillante en cuanto a joder, lo que se le ha ocurrido que podemos hacer. Se lo propone a Paco y lo hacemos en el programa. Y Paco es nivel lo que se le ha ocurrido que le van a dar un Ondas la empresa que lo echó, ¿me entiendes? O sea, Vale, te son... entiendo. a ver si me explico. Paco tiene ideas de estrella, jefe brillante, pero que a veces son... tú piensas, joder, ¿cómo se le estará ocurriendo esto? No extravagantes, pero que son... que dices, uy, de genio. Se le ocurren cosas de genio. Y a veces Evia es el que le baja un poco a la tierra al genio. Dicen en el chat que Evia necesita que le volváis a dejar hacer la Super Bowl, que se le ha ocurrido liarla más. ¿Cómo que se le ha ocurrido liarla más? Imagínate, a lo mejor se le ocurriría algo. Vale, te hago una pregunta. Si os dejan hacer la Super Bowl, ¿sería vuestra última actuación en la COPE? Probablemente. ¿Sabes qué creo? Lo estábamos hablando hoy durante la comida, que hemos tenido comida de celebración de los aniversarios de Paco y de Pepe, porque además es que los genios encima cumplen años cerca, porque tienen los cumpleaños muy, muy pegados. Y hemos hecho una comida ahí de celebración que nos han invitado los dos a comer, Paco y Pepe, que son dos En un leyendas restaurante. absolutas.
en un célebre restaurante del Célebre. centro de Madrid. Sí, no he dicho otra cosa esta mañana en el directo, pero bueno, es la expresión que se usa para decir que no quieres decir el nombre, pero que es que todo el mundo Lo puedo sabe. decir yo, el chistu, ¿no? Sí, es el De chiste. toda la Pero, vida. ¿qué pasa? ¿Que lo ha dicho alguien? Por ahí, No, o- pero os llevamos escuchando 30 años, Fernando. Sí, bueno, puede ser el chistu. Antes era el asador Donostiarra. Claro, pero para Pepe eh, es el chistu. el Casa Juan. Bueno, hemos ido. A muchos célebres restaurantes Sí, del pero centro de Madrid. Pepe es sobre todo de chisto, Claro. eso es verdad. Pues lo estábamos hablando en la comida, que han ido pasando los años y hemos ido madurando y se nos nota. Porque al final ha puesto un ejemplo Evia como que una idea para hacer en el programa o algo para comentar en el programa hace 5 años o 10 años hubiera tenido un nivel de barrabasada X y ahora es otro nivel de Más barrabasada, comedidos, ¿no? ¿entiendes? Es más comedido, sí. Entonces yo creo que seríamos más comedidos, pero al final lo que prefiero es que no la hagamos, porque donde estamos bien. Y Vale, no vamos a soy ir ahí. muy... Yo es que yo soy una persona muy prudente, como se me puede apreciar. Soy una persona bastante comedida, entonces yo prefiero la moderación. La moderación me ha traído hasta aquí y quiero que me mantenga donde estoy. Vamos a Si ir es a esas posible. fechas. Amigo Evangelio. Venga, vamos ya. Pregunta. Verano de febrero de 2000. Bueno, yo es que tenía aquí anotado un guión que no voy a seguir, me niego. Que la primera pregunta Vale. es ¿quién es Fernando Evangelio? Si quieres responderla, respóndela, pero yo creo que cualquiera que esté aquí sabe quién eres. Pues yo creo que un tipo con un buen corazón. Creo que tengo un buen corazón, que soy noble. Eh, eso es heredado, porque al final soy un poco lo que me han enseñado, pero bueno. También estoy hecho de esa pasta, o sea, yo no podría ser un cabrón. Y a veces puedo pensar como un cabrón. Puedo pensar como un cabrón, pero no ser un cabrón. Eh, yo me considero buena gente. Locutor de radio, eh, amante de la radio desde que era pequeñito, soñador, bastante. Em, soy una persona que se vuelca mucho con las cosas que le gustan y con la gente que le gusta. Soy muy cariñoso, muy afectivo, es verdad, muy emocional. ¿Eres llorón? Eh, em, no soy tan llorón porque las circunstancias de la vida me han hecho que bloquee las lágrimas en algunas ocasiones. O sea, yo a veces no lloro en las ocasiones que se supone que sería más normal que llorara, sino que lloro en otras ocasiones en las que no te esperas que llore. No me pasa, por ejemplo, en el estudio de radio, no me pasa en un programa en directo, no me pasa hablando con amigos en una situación normal, pero a veces se me tocan teclas que me hacen brotar un poco la lágrima y no son las situaciones en las que en teoría uno podría llorar. No sé si me Porque estoy explicando bien. en esas situaciones dices que las bloqueas o que se Sí, bloquean. sí, no me sale la lágrima. A veces cuando pasa algo, a ver, muy grave, cuando pasa algo grave, cuando hay un problemón, a veces cuando ha fallecido alguna persona cercana, Te iba a preguntar, no, no he llorado en el momento. te iba a preguntar por... He tardado un tiempo en llorar. No he llorado en el momento, no. Pero soy muy sensible porque, entre otras cosas, soy PAS. Soy una persona altamente sensible. O sea, está diagnosticado. O sea, que tengo que ser sensible. Si soy No te queda PAS, otra, ¿eh? tengo que ser sensible, sí. ¿Lloraste cuando fue lo de José Francisco? Cuando fue la muerte de José Francisco. Pues como en como en otras situaciones de mi vida, no lloré en el momento. Lloré después. Lloré Ajá. unos días después. Pero hubo una cosa de la que me siento orgulloso, de decidir, porque yo a veces me cuesta tomar decisiones, le doy bastante vueltas, le doy muchas vueltas a todo. Y en el momento en el que falleció José Francisco, tomé la determinación de coger
un coche, bueno, en concreto era el coche de Chato, de Antonio Pérez del Chato, mi productor en This is Fútbol y compañero y amigo de la radio desde hace mucho tiempo. Y nos fuimos los dos directos a Murcia para ir al tanatorio, para charlar con Fran, el hijo de José Francisco, y ver también a sus otros hijos. A su mujer no la pudimos ver, pero pero ella sabe que el sentimiento que teníamos por José Francisco. Y estuvimos un rato allí en el tanatorio, les dimos un abrazo y nos volvimos. Y es algo de lo que yo me siento especialmente orgulloso, porque en otros momentos de mi vida he dudado más y a lo mejor he tomado decisiones que luego me he arrepentido. Pero en ese Claro, momento... ahí la duda de... Quedarse con la duda creo que es peor que actuar y equivocarse. No, vámonos, y nos Claro, fuimos. claro. Y sí que pasó una cosa, que el viaje de vuelta, sobre todo, fue un lugar para las confidencias, porque yo con Chateau tengo confianza, pero había cosas que no nos habíamos contado. Y Claro. aprovechamos para contárnoslas en ese viaje de vuelta, después de ver a la familia de José Francisco y de despedir a José Francisco. Y unos días después, creo recordar que fue cuando se me empezaron a caer las lágrimas, sí. Sí, una vez que todo se posó, ya... Bueno, ahora que conocemos un poquito más a Fernando Evangelio, también conocido como La Ratita. ¿Por qué La Ratita de la radio? Pues eso sale de una mención. Esta historia es buena. Y Sal, ratita. intento no extenderme mucho, porque yo me extiendo mucho Dale, como en dale, la radio. libertad Como en la absoluta, radio ¿eh? no me puedo, como en la radio no me puedo extender, en la radio tengo que ser breve. Después me enrollo mucho. Intentaré hacerlo conciso y que no quede muy, muy rollo. Esto es de una mención publicitaria que hacíamos en la SER de Legalitas, el servicio de abogados, que tú contratas el servicio de abogados y tienes los abogados disponibles para cuando los necesitas. Pepe Domingo Castaño, por supuesto, era el encargado de hacer la mención. Empieza la mención de Legalitas y ese día está en el estudio de Carrusel, el estudio de la SER, Andreu Buenafuente, al que yo admiro profundamente. O sea, tengo una admiración salvaje por Andreu. Me gustan mucho sus programas desde que dio el salto a la televisión nacional en Antena 3. Le sigo, he visto todos sus programas, he seguido sus podcasts. Cada Nadie vez que sabe nada, hace... perdone, Nadie sabe nada es una de las obras Es maestras una más... genialidad. Es una Es obra una maestra. genialidad. Es que yo creo que todo lo que hace Andreu, Sí. hasta lo que no tiene mucha aceptación de público o que recibe muchas críticas. El programa de la Sexta, por ejemplo, el que tuvo en la Sexta, Buenafuente, yo creo que no fue tan acogido por el público, pero a mí me gustaba igual. Quiero decir, yo todo lo que le he visto a Andreu me ha gustado. Estaba Andreu Buenafuente con la que era su pareja en aquel entonces en el estudio. Y yo me acordé, para hacer la mención de Legalitas, metieron la música del Cabo del Miedo, de la película de Robert De Niro. Abogado, abogado, sal ratita que quiero verte la colita. Entonces, porque lo asociaban a abogado y metieron la música. Entonces Pepe Domingo empezó la mención. Y yo pensé, joder, molaría imitar la voz que hace Andreu Buenafuente, imitando al actor de doblaje que dobla a Robert De Niro en esa película. Abogado, abogado, sal ratita. Es que pero me acojoné. Porque pensé, a ver si a Pepe Domingo no le va a gustar. Entonces no me atreví a hacerlo. Con Andreu delante, digo, a ver, y encima esta persona que admiro tanto va a pensar, este gilipollas, ¿qué hace? Sí, me está pisando la mención. Claro, no me atreví. Entonces preferí decirle a Pepe, se me ha ocurrido esto, ¿me dejas hacer? Y Pepe ni me dejó terminar la frase. Haz lo que quieras, que yo me fío de ti. Y en la siguiente mención de Legalitas, que creo que fue al día siguiente, ya hice el sal ratita, abogado. Empezaba la música y yo iba jugando un poco con la música, con las frases que decía Pepe Domingo, me metía en medio, le gustó. Y se quedó. Y pocos días después, Was dijo, te voy a llamar la ratita a partir de ahora.
Y con ratita me he quedado. Y mote que te pone Wash, mote que te queda hasta el día del Sí. final, vamos. Sí, correcto. Es que aparte Bueno, es... eso y todas sus versiones. Ratita, rata, ratón, ratónpolis. Sí, claro, de vez en cuando... Me llaman todas las versiones posibles, me las llaman. De vez en cuando se llaman parenquitas. O no, sois las hordas internacionales. Eso es de Manolo. Eso es de Lama, es de Lama. Ese sello es de Manolo. Yo no sé si eres consciente... Y es otra genialidad. Otra genialidad de Manolo. No sé si sois Sí, conscientes, los que trabajáis en la radio, supongo que sí, simplemente mirando los números o los mensajes que os envían y os enviamos, de hasta qué punto estáis metidos en la vida cotidiana de los demás. Porque el sal ratita lo decíamos nosotros cuando un colega no quería salir. Y no lo decíamos de mi pandilla. Creo que casi nadie vio El Cabo del Miedo. Casi nadie. ¿En serio? Pues claro, soy más joven que vosotros, no sois vosotros. Qué cosa más bonita me está diciendo. Pero no solo eso, Pepe un Purito, los Steel con el Nessun Dorma, el rey de las encimeras, que diría Poli. Sí. el rey de las encimeras, Consentino. Hay 1 millón de frases, de cuñas vuestras, la de Steel, que son parte de a lo mejor no nuestro día a día, pero sí las hacemos nuestras. Tiene un nombre de principal culpable y es Pepe Domingo Castaño. Al final Claro. es el rey Midas. Sí, pero que no todo solo lo toca y lo convierte en oro. no solo a nivel cuña, porque acaban de poner en el chat la de Cerdo, que esa la hace Pedro Martín, ¿no? Creo. Sí, correcto. Cerdo. Y luego la de Toño, llamar Toño, puñal, con gritos a la gente. Eso es Armenteros. Armenteros. Negro. Sí. Con esto lo que te quiero decir es que no sé si sabéis, te pregunto, hasta la profundidad de los niveles de vida de la gente, hasta la intimidad a la que llegáis. Nos hacemos una idea cuando hay bueno, ya cartas ya no hay, se llaman cartas al director, pero son mails que le mandan a Paco y Evia lo revisa, le hace el filtro a Paco y Paco... Bueno, Evia, no sé si es Evia o Mansilla el encargado de hacer eso. Uno de los dos. Le filtran a Paco los mails que llegan y ahí nos damos cuenta de las historias que nos cuenta la gente de por qué lo que hacemos tiene un significado especial para ellos. Para vosotros, para mí, que soy oyente. Yo era oyente antes de trabajar con el equipazo de la radio. Era oyente. ¿En qué año entraste tú? Yo entré en el año 99 en la SER, a finales del 99, para un programa que se llamaba, ya no existe, aunque medio lo han rescatado, pero ya no es lo mismo, Carrusel Deportivo Madrid, Ajá. que era una versión del Carrusel Nacional, pero para Madrid, para la región de Madrid, para las emisoras de la región de Madrid y de la SER. Y cubríamos como en Madrid, como en Cataluña y en otros sitios, hay la costumbre de que el fútbol de base o el fútbol de categoría más regional se juega por la mañana, domingo por la mañana. Era un programa de domingo por la mañana desde las 11 de la mañana, creo recordar, hasta las 2 o 2:30 de la tarde, y en el que contábamos la jornada de tercera división del grupo madrileño, segunda división B, todo el deporte que hubiera en directo. Cuando el Atlético de Madrid bajó a segunda división, los partidos del Atlético de Madrid eran por la mañana y nos pillaban los partidos del Atlético de Madrid en directo. Baloncesto, maratones, medias maratones, todos los acontecimientos deportivos que hubiera en Madrid los cubría Carrusel Deportivo Madrid. Y yo entré para hacer partidos de tercera división. Debuté en un Alcorcón Navalcarnero en diciembre del año 99. Partidazo, tercera división, tercera división por aquel entonces, grupo madrileño. El Alcorcón estaba en tercera división. Yo hacía de inalámbrico. Inalámbrico quiere decir que llevamos en una maleta 30 metros de cable. Y desde la cabina, en el cacharro... A lo que diese. Claro, a lo que diese. Cable para abajo, y yo me ponía entre los banquillos, más o menos, ahí, y ahí hacía las conexiones. Por eso digo que era ya, micrófono
inalámbrico. El rol era de inalámbrico, pero vamos, estabas cogido por un pero cable. la realidad no era esa. Y el narrador de ese partido fue Óscar Ribot, que ahora es el CEO de una importante empresa de representación de jugadores y Ajá. que trabajó en el departamento de comunicación del Real Madrid durante unos años. Fue periodista de la SER y del diario AS y ahora se dedica a la representación de jugadores y a sus negocios. Pues Óscar Ribot fue el narrador de aquel partido y yo fui micrófono inalámbrico. ¿Te acuerdas aquella del mañana, resultado? este domingo. Ah, la buena pregunta. No. No me acuerdo del partido y no sé si era. No sé si era 10 de diciembre, me parece. Pero del resultado no. Del resultado no me acuerdo. Grupo Del resultado 7, no me dicen acuerdo. en el chat. Grupo Grupo 7, 7, sí. correcto. Bueno, Un en madrileño mi lo dice. Instagram, en mi cuenta de Instagram, Fer Evangelio, cuando miré la fecha exacta y cuando se cumplieron 20 años, puse un post. O sea que Ajá. debe haber un post de hace. Ya van a hacer 3 años recordando esa efeméride. Y como yo no he publicado muchas cosas en Instagram, pues si bajáis lo podéis ver, yo creo. Empiezas en Alcorcón. De ahí, ¿quién y cómo te planta en el programa estrella de la Radio Deportiva de España? Bueno, la evolución era más o menos natural. Yo iba, que por cierto era algo que me apetecía mucho hacer, era algo muy emocionante. Iba los jueves a recoger el equipo que tenía que utilizar en ese domingo, en el partido que me tocara, normalmente de tercera división. Hice alguno de segunda B, pero sobre todo de tercera. Entonces yo me ofrecía siempre voluntario para, de los dos que hacíamos el partido, o si lo hacía yo solo, ir a recoger el equipo. Y el jueves iba a la radio a recoger el equipo y el domingo por la mañana trabajaba en Carrusel Deportivo Madrid y no hacía nada más. Eso ¿Estabas como es. becario? No, ¿O en realidad con era un contrato ya? colaborador. Ah. Me pagaban por cada vez que iba. Cada vez que iba me pagaban una colaboración. Y esto fue un año, desde el 99 hasta el 2000. A finales del año 2000, Manu Martín, que es una de las personas a las que yo le debo más, porque al final es a quien conocí en una tertulia de Radio Complutense. Yo estaba representando a Onda Mayor, a la radio de mi colegio mayor, del Chami, que era uno de los delegados del aula de radio del colegio mayor, y fui invitado a un debate sobre la radio en Radio Complutense y fue Manu Martín representando a la cadena SER, porque en aquel entonces era redactor de deportes de la SER. Y fue la persona que después de darle yo mucho la tabarra durante 2-3 meses, fue la persona que fue decisiva para que yo entrara en la SER. Y de nuevo Manu me volvió a echar un cable para recomendarme cuando Paco pidió a alguien que pudiera ejercer de moderador del chat de Carrusel Deportivo. Entonces Manu se acordó de mí, me dieron la oportunidad y yo empecé a. Estaba nerviosísimo. El día que fui allí, estaba en la redacción Paco y me dijo lo que tenía que hacer, que en realidad era estar pendiente del chat, moderar, echar a quien se pasase o a quien insultase, etcétera. ¿El chat Y estás hablando del IRC? Sí, correcto. Yo era el moderador del IRC de Carrusel Deportivo. Yo estuve en ese Mira. ¿En serio? Hombre, /J Carrusel Deportivo, /J NBA, Cinéfilos, Star Wars y Ogrove. Todos los domingos entraba en esos canales. No me acuerdo, pero vamos, yo era el moderador y me pidió Paco que si había alguna frase ingeniosa o algo que yo quisiera destacar, que se lo pasara a Evia y Evia lo decía en antena. O se lo pasaba a Paco y Paco se lo decía en antena. O sea, yo en ese momento no tenía ninguna, no esperanza, sino a corto plazo no tenía ninguna. O sea, yo sabía que no iba a hacer antena al principio. Al principio no tenía ninguna esperanza de hacer. Bueno, sí, esperanza. No tenía ninguna esperanza de hacer antena. Tampoco me obsesionaba. Decía, bueno, si es que yo con esto ya soy capitán general aquí. ¿Y cómo acabaste haciendo antena? Pues no me acuerdo si fue. Yo creo que fue con la segunda B. Había una cosa que se llamaba La Venganza del Oyente, ¿te acuerdas? Que era un concurso en el que los oyentes nos planteaban un reto y todos los que estábamos en la redacción lo teníamos que resolver.
cuando no había, lógicamente, las posibilidades Google. de buscar información que hay ahora. Y ahí ya iba buscando información, pasándosela a Paco alguna vez, cuando no iba Iván Ansa, mi compañero. Creo recordar que alguna vez me tocó decir alguna cosa. Bueno, de hecho, cuando se crearon los mensajes de SMS de Carrusel Deportivo, el primer día, los mensajes que ahora hace Evia, que los lleva haciendo Evia 20 años, el primer día lo hice yo. El primer día de mensajes lo hice yo. Y lo otro fue la segunda B. En la segunda B había un histórico de la radio española que es Juan Vives. Juan Vives era la voz de la segunda B en Carrusel Deportivo y unos cuantos entre los que yo me encontraba con Tomás de Cos, Eri Frade le tocó también hacer ese papel en algún momento. Nos dedicábamos a llamar a los bares, llamar a los clubes, enterarnos de los resultados de la segunda división B y pasárselos a Juan Llamar Vives a los para que bares, los... Oh, sí, sí. Bueno, teníamos una costumbre de que, por ejemplo, en el País Vasco había un señor que tenía un bar que falleció poco después. Falleció 2-3 años después de yo empezar a coordinar los resultados en Carrusel Deportivo. Y el hombre era un amor, era un tipo muy generoso porque le llamábamos y nos daba los resultados de la zona, del grupo vasco, del grupo de segunda división ¿Era B. como vuestra Europa Press o vuestra F? Sí, nosotros llamábamos ahí para el grupo vasco. Llamábamos a Radio Galega, a la radio autonómica, para el grupo gallego. Llamábamos a Canal Sur para el grupo andaluz. O sea, nos movíamos antes de que pudiéramos consultar los resultados en futbolme.com, que fue la primera página que consultamos cuando existieron las páginas de consulta de resultados de segunda B. Llamábamos a los sitios. Llamábamos a los sitios y, claro, teníamos que llamar. Eran 40 partidos, 10 de cada grupo, eran 4 grupos. Teníamos que hacer, pues no sé, cada cierto tiempo 15, 20, 25 llamadas, más o menos. Lo que Sí, ahora a es veces, una... Bueno, lo que ahora tienes... a veces 10, a veces 25, a veces 20. Lo que ahora tienes en Mis Marcadores. En la aplicación Mis Marcadores. Sí, lo que ahora yo le veo con el rabillo del ojo a Andrea, Andrea Peláez, mi compañera, Ajá. es una crack. Que es heredera de los resultados de segunda B. En realidad, los resultados de segunda B yo creo que los empezó a hacer Eri y a mí me tocó alguna vez sustituir a Eri, le fui sustituyendo y acabé haciendo yo los resultados de segunda B. En la SER, cuando llegamos a COPE, los hacía yo y hubo un momento en el que Andrea Peláez derribó la puerta abajo y yo me Es dediqué muy buena, más. ¿eh? Es que es Es buenísima. muy Andrea, buena, muy buena. tío. Andrea es un cañón de radio brutal. Me recuerda cuando empezamos, porque supongo que Madrid estaría mucho más o mucho tiempo, como estuviste tú en Radio Autonómica o radio local, si se puede llamar local a la radio de una ciudad como Madrid, a cuando empezó Gemma Santos. Que era como, hostia, ¿este torbellino de dónde salió? Sí, esa irrupción. Y llega y se queda. Yo no me imagino el Getafe cubierto por otra persona ahora mismo que Gemma Santos, la churri. Y ahora no me imagino a alguien dando resultados que no sea Andrea. Sí, al final son también papeles que vamos haciendo en la radio, que nos los vamos quedando y vas acostumbrando al oyente también que cuando pasa eso estás tú. Estaba diciendo que con el rabillo del ojo yo a veces veo a Andrea que los mira en el móvil o que lo mira en el portátil que tiene enfrente. Y yo me acuerdo de cuando teníamos que llamar al señor del bar y preguntarle por qué había hecho el Izarra de Estella o el filial del Alavés o por los equipos vascos que estaban en el grupo vasco de Segunda División B. A veces me servía de enlace, pero ya después de eso, unos años después de eso, me sirvió de enlace Dani Garrido, que es el actual director de Carrusel Deportivo. Sí. ¿Echas de menos esa etapa? ¿O hay algo que eches de menos de esa etapa? A lo mejor no toda la etapa. No echo de menos. Cada etapa tiene sus cosas y creo que hay que aprender a disfrutar de cada etapa. A veces me he puesto muy nostálgico con el colegio mayor porque fue una etapa muy especial para mí por muchas circunstancias. Pero eso es previo, claro.
Pero eso es previo, sí. Ujú. Profesionalmente no es que lo eche especialmente de menos. A ver, lo recuerdo con nostalgia y con cariño, pero no... Es una nostalgia que no me deja tocado, quiero decir. Ya, Es el paso del tiempo. Yo soy ahora el tipo de profesional que empecé a ser ahí y todo lo que aprendí ahí me sirvió para el tipo de profesional que soy ahora. También te digo que me da la sensación de que esto lo he comentado con compañeros de la radio a veces. En esa época, en la época de los primeros años, era un inconsciente. Inconsciente en el sentido de que estaba jugando. No era muy consciente de que eso es un trabajo, que te pagan por hacer un trabajo, que tienes una responsabilidad, que tienes unos jefes, que tienes unas tareas que hacer y que cumplir, que tienes unos horarios que seguir. Como me gustaba mucho lo que estaba haciendo, como amaba profundamente lo que estaba haciendo, eh, se me traspapeló un poco esa responsabilidad que tenía y la realidad, que era un trabajo. claro. Entonces, sí que esos primeros años fueron un poco de jugar a la radio y luego ya vas aterrizando y te vas dando cuenta de que es un trabajo, es una profesión y tienes... y exige sacrificio, tiempo, ganas, voluntad, muchas cosas. Te exige muchas cosas, ¿eh? Te exige mucho. Este oficio te exige muchas cosas. ¿Cuánto Y tiempo eso estás en la SER? lo fui aprendiendo con el tiempo. ¿Cuánto tiempo estoy en la SER? Desde diciembre del año 99 hasta el Mayo, año, junio. do- el año 2010, Ajá. hasta el Mundial de Sudáfrica. Mayo de 2010. Mi último día de trabajo en la SER fue el día que España se proclama campeona del mundo. 11 de julio. 11 de julio fue, ¿no? Es De verdad que el 2010, único que se creo. va antes de todos, que no se va, lo echan, o no sé si se va. ¿Cómo Echan a fue Paco. ese momento? Echan a Paco el día de antes de la final de la Europa League que la juega el Atlético de Madrid en Hamburgo. ¿Que es Atlético de Eh, Madrid, Atlético de Bilbao o Atlético de no, no, Madrid no, no, no. Era contra un equipo extranjero. Ahora Fulham? no No. recuerdo si era el Fulham o era el... No, el Middlesbrough fue el Sevilla, ¿verdad? Ahora no me acuerdo si... puede ser el Fulham, Doblete pero... de Forlán, dice la gente en el chat. Es que la gente es eh, la hostia. no, puede ser, sí. Fulham, creo que sí, La, Fulham. la verdad es que yo... sí, está diciendo todo el mundo que Fulham, así que será el Fulham. Claro, todo eso ha quedado un poco en el olvido. Al final lo impactante fue todo lo que ocurrió aquella. La verdad es que con aquellas horas más de uno podríamos escribir un libro, o varios, porque yo tampoco tengo la importancia para escribir yo mi propio libro. Varios podríamos escribir un libro, porque ¿Podrías, fue muy intenso. Fue muy intenso podrías todo. contarnos todo lo que puedas contar? Obviamente, lo que no lo hagas. Pero una hoja de ruta que nos sitúe desde tu punto de vista o desde tu experiencia. ¿Qué pasó? Es que si para nosotros fue traumático, que te Sí, prometo para que yo nosotros. no sabía en dónde estaba la COPE. No lo sabía, Yo, no tenía ni yo- yo sintonizado. bueno, yo sí, yo fui una vez a la jungla, no, al programa de la noche de deportes, al Tirachinas. El Fui una vez de tirachinas. público. Fui una vez de Lo tenía público, sí. Avellán, ¿no? Lo llevaba Avellán. De Avellán, sí. Sí, sí. Colaborando en la SER. Colaborando Ujú. en la SER fui de público una vez Pues si para a ver nosotros Avellán, sí. fue traumático, no me imagino lo que es para vosotros. Eh, ¿Te acuerdas que esto lo hemos hablado en mi canal? Que todo esto empezó para mí con una anécdota que es bastante graciosa. Ese día, ¿no te acuerdas? Que hemos hablado que ese día empezó con que la reunión, o sea, la reunión que lo desencadena todo, para nosotros, cuando nos enteramos de que han echado a Paco, empieza con algo. ¿No te acuerdas que esto lo hemos hablado? Lo Yo no vuelvo me a acuerdo contar. porque sabes que a nivel de memoria tengo un disco de 3,5 aquellos míticos disquetes. Yo lo recuerdo, no te preocupes. A mí me Gracias. está pasando ahora que me estoy olvidando de nombres y de cosas puntuales. O sea que yo estoy un poco así. Em, Paco tiene varias reuniones con Dani Anido. Y en una de ellas, la más fuerte de todas, Dani Anido, entonces director de la SER, decide echar a Paco, pero no, o sea, no se decidió, deciden suspenderle. Suspenderle durante, no sé si eran 48 horas o
para darle tiempo para darle alegaciones. No le dejaron subir a la radio al día siguiente y él fue con un notario de forma bastante inteligente. Paco fue con un notario para que diera fe de que no le habían dejado acceder a su puesto de trabajo. Y al día siguiente, que era el día de la final de la Europa League, yo recibo una llamada de la secretaria, no era de Dani Anido, era de la secretaria del jefe de programas por aquel entonces, de la SER. Maite, me llama Maite y me dice, Fernando, sí, oye, que Dani Anido te quiere ver en su despacho esta mañana. Os quiere ver a... no me dijo os quiere ver a todos, te quiere ver en su despacho esta mañana. Y yo pensé, joder, qué guay. ¿Por qué pensé, joder, qué guay? Porque unos días antes había propuesto, ya estábamos haciendo Play Fútbol, el ASER, podcast que yo me inventé unos meses antes, y yo quería hacer durante el Mundial de Sudáfrica un programa diario de Play Fútbol cuando acabaran los partidos y poder resumir cada jornada, cada día, hacer un podcast diario durante el Mundial. Porque ahí ya eras encargado de fútbol internacional, ¿no? Responsable. Sí, ya me iba orientando mucho a fútbol internacional, aunque yo en la radio he hecho muchísimas cosas y en ese momento no hacía exclusivamente eso. Luego en la COPE sí, pero en la SER nunca he hecho exclusivamente solo fútbol internacional, hacía muchas cosas. Pero me estaba orientando a eso y había creado Play Fútbol y era un poco... me iba forjando yo mi propia voz de fútbol internacional, ¿no? Mi labor de redactor de fútbol internacional. Me llama Maite, la secretaria del jefe de programas de la serie, y me dice, Fernando, te quiere ver Dani Anido aquí. Y yo pensé, joder, qué guay. Me van a dejar hacer el Play Fútbol diario que quiero hacer durante el Mundial. Yo estaba con mi película, estaba con mi cosa. Estaba yo aquí con mi pedrada. Y llegué a la redacción y me encontré a la redacción en medio de un ambiente muy raro. Estaba llena de gente, la redacción. Más llena de gente de lo que probablemente yo la había visto nunca, la redacción de la SER. Octava planta, redacción ya reformada y todo, donde estaba la redacción de deportes de la SER en aquel entonces. Y estaba llena de gente. Evia estaba atacado, el pobre. A Evia le habían suspendido el empleo y sueldo. Y uno de los motivos de mayor rifirrafe o de mayor roce con Dani Anido, de Paco, fue ese. En realidad, el caballo de batalla fue sobre todo ese. Había una relación de desgaste entre los dos que ya se estaba deteriorando mucho, pero ese fue el detonante. Un poco de la bronca que tuvieron, ¿no? Y Evia estaba el pobre atacado, salía a fumar. Yo en aquel entonces fumaba y yo hice lo mismo. Yo hice el corrillo del pasillo, la SER. La redacción de la SER está en la octava planta, que según entras tienes un pasillo y es todo redacción, y después al final de la redacción giras a la derecha y empiezan los estudios de la cadena SER, que es un circular. O sea, están como pasa en COPE, pero en COPE están en el sótano y aquí están en la octava planta. Están como en círculo. Y es un área que está apartada de la redacción, ¿vale? Entonces, para llegar a la terraza de la SER, que es muy majestuosa, de la octava planta, que es muy chula. Sí, ahí creo que le hicieron famosa los de La Vida Moderna. Eso es, que han hecho cosas allí. Sí. Ahora la SER graba muchas cosas allí, de podcast y tal. Sí. Bueno, pues hay que cruzar todos los estudios. Hay que salir de la redacción y cruzar todos los estudios y llegar por una parte de la planta y llegar a la terraza. Y ese camino lo hacíamos en tandas de 2, 3, 4 compañeros, una y otra vez, y volvíamos para fumar. Yo no sé cuántos cigarros me fumé ese día, pero yo creo que serían bastantes. Y esto fue muy extraño. En uno de los momentos en los que estaba en la redacción, con Twitter abierto, la libreta de Bangal, Miguel Gutiérrez, estaba no con todos los detalles, pero estaba anticipando lo que estaba pasando en la SER sin que muchos de nosotros todavía supiéramos lo que estaba pasando. Porque no habíamos subido a
reunión todavía con Dani Anido. Nos llaman a la reunión, no sé si era 1:15 de la tarde, no me acuerdo. Nos llaman a la reunión con Dani Anido y en un despacho grande, en el despacho de Dani Anido, entramos toda la redacción de deportes, menos los que estaban de enviados especiales de la final del Atlético de Madrid, en Hamburgo. Y delante de varias personas, de lo que parecía un notario también, y de un cargo directivo de la casa que tenía una grabación, no llegamos a escuchar ninguna grabación, pero nos leen una transcripción de la reunión que tuvo Paco González con Dani Anido. Nos comunica Dani Anido que Paco está suspendido de empleo y sueldo, que va a hacer Joseba Larrañaga el programa de la noche, la final de la Europa League con el Atlético de Madrid. Y claro, imagínate. Y nos dijo otra cosa, que no podíamos mencionar a Paco bajo ningún concepto en ningún programa. Eso lo dice Pepe nada más dar el mensaje de apertura de ese programa. Dice, claro, me han es que dicho... ahora te voy a contar una cosa que te va a impactar. Claro, imagínate todos reunidos la situación de hemos echado a vuestro jefe. Bueno, hemos echado a vuestro jefe, no dijeron, pero le hemos suspendido. Usaron eufemismos, pero todos sabíamos lo que iba a pasar. Poco después, que de hecho pasó, que le echaron. Imagínate la situación. Bajamos a la redacción es un funeral, hay una mezcla de asombro, de sorpresa, de incomprensión, de enfado, de pena. Claro, hay una mezcla ahí de sensaciones, de emociones brutales. Estamos todos súper perdidos, o sea, como sin rumbo, no hacemos los paseillos a la terraza una y otra vez a fumar en grupos de varios. Fue algo muy impactante, fue algo muy, muy, muy chocante. ¿Qué pasó después? Por la noche, Joseba hizo el programa y efectivamente Pepe Domingo empieza el programa. En el control, detrás de los técnicos, estaba Mariano Revilla, el jefe de programación, que había sido jefe técnico y jefe de programación, que es un hombre que ha sido una institución de la SER, un hombre muy vinculado a la casa durante mucho tiempo, y que se hizo célebre porque fue uno de los técnicos que abrieron el enlace con el Congreso el día del 23F, del golpe de Estado. Mariano Revilla es una institución de la radio en España. Bueno, pues Mariano Revilla estaba situado detrás de los técnicos haciendo de censor, vigilando a ver quién decía qué. Estábamos en la mesa del estudio, que además hicimos ese día carrusel en un estudio pequeñito, porque el estudio grande lo estaban reformando para convertirlo en un estudio de radio barra plató, que ahora es una versión más avanzada, que es estudio de la SER, pero entonces ya lo estaban construyendo para hacerlo un estudio con cámaras y más espacioso y para poder grabar cosas y tal. Grabar cosas de vídeo, digo, o retransmitir la radio en directo por vídeo. Y hacíamos carrusel en un estudio pequeñito. Y en ese estudio pequeñito, yo nunca se me olvidará la imagen, yo estaba sentado en la mesa con las teles enfrente, con los técnicos en el control, con Nevia a la izquierda, y detrás estaba Mariano Revilla vigilando a ver qué decíamos. Y un compañero de emisoras musicales de la SER dando vueltas por los pasillos, por si acaso en ese momento hacía falta reemplazar a Pepe Domingo Castaño en directo. ¡Qué huevos! Eso pasó. Hostias. Y si te cuentan una versión contraria, va a ser mentira. Miente. Porque la que te estoy yo contando es, O sea, es que yo estaban con el sustituto de Pepe por detrás. Sí, no voy a decir el nombre. No, obviamente. Porque fue un marrón para él. Claro. Un marrón para él. Pero un compañero de musicales estaba pendiente de si Pepe Domingo se levantaba y se iba o decía cosas que le llevaran a dejar de hacer ese programa. Y Pepe, efectivamente, lo primero que dijo es: me han prohibido hablar de Paco, voy a hablar de Paco, señores. Buenas tardes. Es lo primero que dice. Es Pepe Domingo Castaño. Sí, puede decir lo que les... Bueno, sí. Entonces, puede hacer lo que quiera. Se ha ganado también el derecho a decir lo que le dé la gana, yo creo. En ese momento desafió a la autoridad, lógicamente. Pero creía que era lo que tenía que hacer. Y yo le agradezco, además, a Pepe, muchísimo,
y creo que nunca se lo he dicho, me estoy dando cuenta. Le agradezco muchísimo que ese día hiciera eso y que Es que efectivamente al final es una lección para todos. nombrar a Paco. Yo hice mi pequeño homenaje que consistió en que en el siguiente This is Football, el lunes siguiente al despido de Paco, que ya sabíamos que le habían echado y estábamos bastante, esos días fueron muy turbulentos. Ya. Yo hice dos cosas. Hablé de Paco en el principio del programa y como no me quería quedar solo con eso, en ese programa de This is Football metí todas las sintonías, la sintonía que suena ahora en tiempo de juego y antes en carrusel, después de la cabecera, la sintonía de presentación con la que él hace el resumen de las noticias del día. Metí todas las sintonías que él había usado desde que era director de carrusel. Todas las sintonías después de la sintonía principal, de la careta principal. Ajá. Todas. Ese programa sonaron todas las sintonías de carrusel, desde el 92 hasta el 2010, que era el momento en el que estábamos. Cada uno lo llevamos de una forma y cada uno intentamos hacer nuestro pequeño homenaje a nuestro jefe, con el que, por supuesto, tuvimos contacto y bueno, pues intentamos entender lo que había pasado, que nunca lo llegamos a entender muy bien y yo, a día de hoy, sigo sin entender muy bien todo lo que pasó. ¿Cómo decidís iros? Los que os vais. Porque hay gente que decidió quedarse. Bueno, yo lo que me da la sensación es que hubo una planificación. Pacos le echan de la SER. JJ Santos le ofrece Telecinco. que fue un detallazo de Jota, pero es que también tener a Paco como narrador Hola. es un lujo muy grande. Yo tengo detallazos así, le doy el detalle a No, Pepe Domingo al de que final- me haga la publicidad del canal, ¿eh? Al final Jota estuvo listo y al mismo tiempo estuvo generoso. Sí. Porque Jota podía haber narrado esos partidos. Podía haber sido el narrador de Telecinco en el Mundial de Sudáfrica, en el que gana España el título. Sí, sí. O podía haber sido Manu Carreño, que al final Jota y Manu Carreño tienen o han tenido una empresa de producción de contenido deportivo, audiovisual, y al final cualquiera de los dos podía haber sido el narrador de esas citas y no haber sido Paco. Y sin embargo, Jota le entregó ese papel a Paco y Paco se fue con Sudáfrica, con Telecinco a Sudáfrica para cubrir el Mundial. Y mientras Paco estaba en Sudáfrica, a mí me llama Paco. A algunos nos llamó Paco. A la mayor parte nos llamó Paco. Y yo creo que Pepe Domingo hablaría con otras personas y tal, pero Evi hablaría con otras personas, pero sobre todo nos llamó Paco. Y Paco me ofrece. Hacer el papel de Maldini. Me dijo literalmente: Maldini no se puede venir porque tiene la tele. Entonces se tiene que quedar en la SER. Aún estaban Que era algo medio que vinculados. que era algo que le pasaba a Manolo Lama también, por ejemplo. Medios vinculados, 4 con la SER o... Efectivamente. Claro. Efectivamente, 4 pertenecían en aquel momento a Prisa y había gente de la tele que no se podía desvincular. A Juanma le pasó también, por ejemplo. Que es, hasta que se le vende a Mediaset no quedan liberados, ¿no? Efectivamente, Correcto. efectivamente. Y hasta que no se vende Canal Plus a Telefónica, Exacto. Maldini no se viene a COPE. Entonces, Paco fue muy claro. Me dijo: ¿quieres venirte para hacer el papel de Maldini? Maldini no se puede venir y tú harías su papel. Me hace la oferta económica, que era muy buena, eran condiciones muy buenas para mí, que estaban en una situación en la SER, digamos, no muy deseable. Y era una gran oportunidad para mí. ¿Y qué pasó? Que en ese momento yo estaba empezando la relación con mi mujer, con la que actualmente es mi mujer. Y mi mujer me dijo: hazte el duro. No me dijo hazte el duro, pero vamos, vino a decir eso. No les digas que sí inmediatamente. Yo querría en ese momento, imagino, impresionar a mi mujer y dije: venga, voy a esperar un poco. Y tardé, no sé si fueron 15 minutos en llamar a Paco. Ya ves tú la gilipollez.
Sí, es que estaba clarísimo lo que yo Pensé iba a que hacer. ibas a decir hasta dentro de una semana, no lo llamé 15 minutos. 15 minutos, 20, no sé cuánto pasaron. Y eso es Pues no todo lo pasó. duro que nos podemos hacer, Fernando. 15 20, minutos. media hora, yo qué sé, lo que sea. Y a lo mejor pasó una hora, Y pero ya no te pasó más pareció de una hora. muchísimo, ¿no? Y ya, bueno, me parecieron 20 días. O sea, para mí fueron 20 días, pero no fueron 20 días, serían, yo qué sé, 20 minutos, una hora, no me acuerdo. Ajá. Llamé a Paco y le dije, Paco, me voy. Es verdad que la llegada es caótica, ¿eh? Porque yo en teoría voy a hacer el papel de Maldini, pero No acababan, me perdona, encuentro... no acababan de renovar al equipo de Avellán. Sí, Avellán acaba de renovar, Claro, que era algo que yo cuando llegué a Kobe, por ejemplo, no entendí. claro. A Avellán le habían renovado, sí. De hecho, hubo un juicio, no sé cómo Sí, acabó, sí, sé pero hubo que un ni juicio idea, ni entre idea. Pero Avellán y recuerdo Kobe. que la situación no sé si fuera así o algo parecido, que habían renovado, no sé si a Avellán solo o a todo el equipo. Y claro, ¿qué te encuentras Eh, cuando llegas allí? Porque dices que es un caos. O un sí, poco caos, bueno. fue un caos para mí. A ver, fue con lo que quedaba de la redacción de deportes de COPE, porque hubo gente que se marchó, pero hubo gente que se quedó, hubo gente que fue reubicada en otras redacciones, que era muy crítica con el equipo de deportes nuevo y la casa. Esto no sé si le va a gustar que lo cuente, pero Paco pidió que no se echara a nadie. Y, y que yo sepa, no se echó a nadie. Eh, y fue todo el mundo reubicado en otras redacciones, los que no tenían hueco o los que no tenía tanto sentido que se quedaran en deportes, porque Ajá. había gente dentro de la redacción de deportes de COPE que no quería trabajar con la redacción nueva. Esa era una realidad Ya. palmaria. Entonces había que reorganizar la redacción con la gente que se quería quedar y que quería trabajar con nosotros, más todos los que llegábamos nuevos y hacer una programación nueva desde cero. Entonces, claro, eso en el verano de 2010, agosto de 2010, hubo que hacerlo todo, todo nuevo. Corriendo, claro. Y en mi caso particular fue un poco caótico porque al final yo iba para hacer fútbol internacional, pero estaba Marcos López, que yo no lo sabía, y probablemente mis jefes tampoco lo sabían. Estaba Marcos López y Marcos López se quedó como comentarista. Eso a mí me afectó a mi trabajo y tuve que reorganizarme, tuve que reinventarme un poco y hacer otras cosas. Al mismo tiempo que hacía cosas de fútbol internacional, hacía otras cosas. Y no estaban tan definidos los papeles al principio. Al principio yo estaba todo el rato en tiempo de juego, en antena, todas las horas de antena que se hacían estaba todo el rato allí, que en Carrusel no era así. En Carrusel yo estaba a veces contando yo contaba los partidos más destacados. Empecé en Carrusel contando los partidos más destacados del fútbol internacional. Primero el partidazo de la Premier y luego partidazos de Italia y tal, pero no estaba siempre en antena, no estaba siempre con ellos en el estudio. Y sin embargo, en tiempo de juego sí, empecé a acostumbrarme a estar sentado en la mesa y a estar siempre en la mesa sentado y ser parte del equipo. Hacía Segunda B, hacía otras ligas, otros deportes, la sección de polideportivo. Hacía muchas cosas. Participaba en las menciones con Pepe Domingo y con el equipo del programa. Y me iba dedicando a cosas de fútbol internacional, pero no era la persona exclusivamente dedicada a eso. Y no tenía en realidad el rol de Maldini, porque al final yo no era comentarista en partidos de fútbol internacional. Una cosa, te Entonces me tuve pasaste. que ir adaptando. Te pasaste abarcando, dicen, el típico que mucho abarca, poco aprieta. ¿Crees que cogiste o echaste demasiadas horas, más de las que Sí, podrías soportar? Sí. sí me pasé, sí. Sí me pasé y no fui el único. ¿Cuándo te diste Eh, cuenta? Después de las crisis de ansiedad. Después de las crisis de ansiedad me di cuenta que me había pasado. Sí, me pasé, sí. Sí, porque ya esta labor de especialista o experto, que a mí no me gusta nada, en fútbol internacional, ya es un trabajo que te exige, como diría Axel Torres, toda tu vida. Y si quieres dedicar toda tu vida a eso, lo puedes hacer, pero tienes que ser consciente de lo que te va a llevar, porque al final es algo que no abarcas y es inagotable. O sea, fútbol internacional es inagotable. Hay todos los días fútbol en todas las partes del mundo. Y no todos Y, acaban ni como Maldini ni como Gaby Ruiz, ¿eh? y hay que seleccionar lo que es más importante, lo que es menos,
Y yo estaba en una etapa en la que quería demostrar, quería devolver la confianza de Paco haciendo mi trabajo lo mejor posible y quería llegar a todo, verlo todo, merecer que me dieran un espacio también como comentarista y al mismo tiempo hacer todas las cosas que tenía que hacer, todas las otras cosas que tenía que hacer en tiempo de juego. Otra que no he dicho es encargarme de todo lo que se veía, que ahora ya no lo hago yo, se encarga Andrea o Millán, sobre todo Andrea. Pero antes lo hacía yo. Dedicarme a poner en cada tele, en cada momento, en cada tele del estudio lo que se veía en ese momento. Ajá. Todo Hostia, eso lo hacía yo. el, Todo el eso lo mandero hacía a yo. distancia, ¿eh? Claro, entonces me pasé. ¿Qué pasó? Que me pasé. Me pasé 3 pueblos. Petaste. Y peté, sí. Unos años después, pues. Yo creo que el máximo punto de estrés y con ello de ansiedad mía en COPE fue Mundial de Brasil de 2014. A partir de ahí empecé a petar plomos. Y duró un tiempo. Hasta ¿Cuál es tu peor 2000. momento? A nivel profesional hablo. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, 2018-2019, yo me reúno con Paco y estoy a punto de dejarlo. A punto de dejarlo quiere decir dejarlo del todo. No hablo de irme de tiempo de juego o irme de la redacción de deporte, es irme de la radio, es dejar el periodismo por completo. O sea, estuve a punto de dejarlo del todo. No trabajar en la COPE, sino la profesión. La profesión. Estoy a punto de dejar la profesión, sí, sí. Sí, sí, pero Es a que también punto. convertiste la profesión en una esclavitud. Sí. Sí, lo convertí en el núcleo de todo. O sea, todo lo más importante de mi vida en ese momento era eso. Y estaba teniendo una relación maravillosa con mi mujer, con la que me sigo llevando muy bien. Seguimos teniendo una relación muy chula. Pero volqué demasiado esfuerzo, demasiado ánimo, demasiado tiempo, demasiada obsesión con hacer muy bien mi trabajo y con abarcar todo lo que tenía que abarcar, que era muchísimo, y me pasé. Sí, es ¿Y que es cómo le pones freno a eso? ¿Cómo reconduces el rumbo? Porque ibas, aquí decimos, en Galicia decimos, el barco a las piedras. Tú como una persona de Cuenca igual no me entiendes mucho. Pero, ¿cómo reconduces la nave para no acabar con el barco en las piedras? Primero tuve suerte, porque no me dio un chungo en la patata y no me quedé en el sitio. Pero Afortunadamente. ¿notabas a nivel salud que te afectaba de Sí, dormir y todo? tuve algunos episodios, sobre todo tres bastante marcados, de estar en el estudio y que me faltara el aire, no poder respirar y tenerme que ir a urgencias para que me hicieran un chequeo del corazón, Electro y listo. un electro Ya. y mandar unos ansiolíticos y pues, Ataque de ansiedad de reposo y manual, descansar. vamos. Ataque de ansiedad de manual, sí, sí. Tuve. Que yo identifique 3. Lo que pasa es que tengo ansiedad crónica, quiero decir. Siempre soy susceptible de tener ansiedad. O sea, no es en esos 3 momentos puntuales. En esos 3 momentos puntuales fue El la límite. situación de mayor peligro, posiblemente, sí. Y en ese momento, Paco se acojona y me dice, por favor, lo que necesites, si necesitas dejarlo, si necesitas cualquier cosa. Y yo, justo antes de la pandemia, me reúno con Paco, 2019, justo antes, unos meses antes. Me reúno con Paco y le pido, por favor, liberarme de trabajo. O sea, liberarme de trabajo, quitarme peso de la mochila. Que dejara de hacer todo lo que estaba haciendo y que alguien, por ejemplo, en el fin de semana me pudiera ayudar, me pudiera quitar horas y partidos y que no tuviera yo que estar desde la 1 de la tarde del sábado o las 12 de la mañana del sábado hasta la madrugada del sábado y el domingo igual desde las 12 de la mañana hasta la madrugada haciendo 30 partidos, viendo 5 ligas, rivales de Champions, el fichaje de no sé quién, o sea, más todo lo El que mando de conllevaba la el tele. programa. Más lo que conllevaba, Ya. todo lo que conllevaba el programa. En ese momento ya estaba haciendo Andrea Peláez la segunda vez. Ya, o sea, ya me estaban descargando. Evia y Paco ya me descargaron de trabajo.
pero no era suficiente. O sea, eso necesitaba una solución un poco más radical. Había que llegar a un acuerdo para que esa labor la hicieran más de uno. Que la llevaba haciendo yo 20 años yo solo. Pero sobre todo fueron los años de COPE. O sea, los años de COPE fueron lo más duro porque al final eran muchísimas horas de antena, mucha acumulación de trabajo y era demasiado para una sola persona. Era demasiado Ya. para una sola persona. Y yo que soy muy bruto, que yo también tengo mi parte, es verdad, yo tengo mi parte de culpa, yo que soy muy bruto, no más, echarme más, que yo puedo. En la radio también aprendemos un poco a ser polivalentes, a hacer muchas cosas, hacerlas al mismo tiempo y hacerlas más o menos bien. Entonces, te enseñan a eso y aprendes eso. Claro. Y es un poco adictivo. Peligroso, es peligroso. Es Es un poco peligroso, adictivo. tío. Un poco no, es bastante adictivo. Es un trabajo bastante adictivo. ¿Tuviste Entonces hay que que tener, pedir, como con cada tu- adicción hay que tener cuidado. tuviste que pedir ayuda externa? ¿Dices psicológica? Sí, terapia o así. Claro, es que yo estaba con lo otro. estaba con el estrés postraumático del bullying. Entonces, la terapia me sirvió para las dos cosas. Al final, la terapia me ha servido para... Me sigue sirviendo, porque sigo en terapia. Me sigue sirviendo para gestionar el trastorno por estrés postraumático después del bullying y algún otro episodio grave de mi vida que me generó todavía más trauma y al mismo tiempo tenía que gestionar todo lo que estaba sucediendo en el trabajo. Con lo cual la Esto, terapia fue un 2 por 1. Me sirvió esto lo para eso y para mucho contaste más. en una entrevista con qué periodista, que no recuerdo el nombre. ¿Con qué periodista lo conté? Lo No contaste, lo no sé sé. si fue en un podcast, en un programa de mañana o algo así, tu experiencia con el bullying, que ¿Es siempre dices posible que... que lo contara? Sí, lo conté con dos tipos que son majísimos y que Aarón y Juanma, creo que se llama su compañero, que son dos guardias civiles que tienen un podcast y me invitaron un día a hablar sobre bullying. Y puede que ahí lo contara. Puede que ahí lo contara, sí. Sí, lo conté con ellos. Estuve ¿En, charlando con ellos un buen rato y conté con ellos, pues un poco. ¿En qué podcast fue Hablamos esto? de mi Cerebro experiencia. Desastre. Cerebro Desastre. Correcto. Cerebro Desastre, sí. Sí, ese Tú es el abriste el podcast. melón. Yo solo te voy a preguntar, o solo te voy a decir que cuentes lo que quieras. Vale, abrí el melón. Tengo que decir varias cosas. Abrí el melón primero con Expósito y le tengo que dar las gracias por ello a Rubén Corral, que ahora es subdirector de informativos de COPE, que era el productor, por aquel entonces, productor jefe de La Linterna, y que fue el que me dio todas las facilidades, porque yo había escuchado, estaba en proceso de terapia, había escuchado una noticia sobre 5 chicos de Valladolid a los que les iban a juzgar por haber maltratado a un compañero de centro educativo. Y eso me removió por dentro, me hizo clic y al mismo tiempo que estaba yo haciendo la terapia, fue avanzando mi necesidad de, lo tengo que contar, porque esto pasó en los años 90 en Cuenca, que es una ciudad pequeña del interior de Castilla-La Mancha. Lo que te pasó a ti, ¿no? Dices. Lo que me pasó a mí Sí. fue del 90 al 97, más o menos. 89, 90 al 97. Es decir, mis 7 últimos años de colegio mezclado con instituto, porque yo estudié en el mismo centro desde los 3 a los 18 años. Era un centro concertado, sigue siendo un centro concertado. O sea, desde tus Eh, 11 a tus 18. Desde mis 10 años, más o menos cuando nos cambiamos de casa, hasta los 18 años. Y fue pues un puto infierno, lo peor que me ha pasado en la vida. O sea, fue horroroso. Empezó con un caldo de cultivo de compañeros en la clase faltando al respeto, poniendo motes, aislando a determinadas personas que no creían merecedores de su atención o de su buen trato. Y todo tipo de cosas en la clase, creó un caldo de cultivo
que fue el caldo de cultivo perfecto para lo que llegó después. Lo que llegó después es que 2 compañeros llegaron rebotados de otro centro y estuvieron a punto de matarme. No estoy exagerando. Estuvieron a punto de matarme. O sea, y me hicieron absolutamente de todo, incluidas cosas muy graves que yo todavía no he procesado y que todavía no he llegado a identificar muy bien. O sea, al final hubo cosas que no todo lo que me hicieron Está procesado. está procesado, efectivamente, sí. Es, te explican qué es la raíz un poco del trastorno por estrés postraumático. La cabeza te hace un bloqueo Seguir adelante. para poder seguir adelante, Sí. para que sobrevivas. Y eso es lo que me pasó. Recuerdo que en el último año de instituto, cuando yo estudié COU, porque yo estudié COU en ese momento, estas 2 personas no estaban en mi centro. No las habían echado, pero se habían ido a formación profesional. El colegio se los había quitado de encima. Pero claro, no los había echado antes, ni hubo medidas disciplinarias. Mis padres estuvieron muy solos, mi madre estuvo muy sola, intentó solucionar el problema y más allá de darles facilidades, no solo no se la dieron, sino que el centro se portó muy mal con mis padres y conmigo. Fue muy irresponsable y mis profesores fueron muy irresponsables, muy irresponsables. Y, y yo estoy vivo de milagro. En el último año, ellos no estaban estudiando en el centro, pero venían al centro de vez en cuando nosotros salíamos, para amedrentarme, para amenazarme, para que me cagara de miedo directamente. Y yo estaba tan aterrorizado que ese año, entre los 17 y los 18, mi madre no podía venir a por mí. Estamos hablando de 17 años. En condiciones normales no necesitas que tus padres te lleven a Claro. casa cuando sales del instituto. Pero yo es que no podía con ese terror. Entonces un Antonio, un señor, un padre de otros compañeros del colegio, compañeros que eran menores que yo, un chico y 3 chicas, eh, ese amigo de la familia o conocido de mis padres me llevaba a casa todos los días, me traía a casa todos los días, porque de, yo no era capaz de salir yo solo ni de ir yo solo al colegio, me tenían que llevar y traer. Te condiciona y te arruina la vida. Y ese año que ellos no estaban allí, que no sufrí los peores maltratos físicos, ni los peores maltratos psicológicos, ese año para mí fue el peor. El peor. Porque yo era una persona totalmente reventada por dentro, estaba destrozadísimo por dentro, como te podrás imaginar, con una autoestima cercana al cero, Inexistente. y súper perdido. No tenía referencias, no tenía esperanza, pensaba que era una situación permanente, que se iba a prolongar para siempre. No tenía... O sea, era todo muy, muy negro, muy gris. Claro, no ves la luz al final. Sí. No la ves. Están tapándola No la ellos ves. cuando te esperan cuando sales del Sí, instituto. bueno, y al final es todo. Es Ya. los compañeros que han sido cómplices, algunos partícipes, otros que han callado por miedo, otros que han intentado ayudarte pero han sufrido represalias. Entonces dejan de Y intentar ayudarte. entonces dejan de intentar Claro. ayudarte y tus profesores, que mis profesores fueron súper irresponsables. O sea, no me ayudaron. Seguro que hubo alguna profesora, tengo una profesora en la cabeza en concreto que llegó a ser jefa de estudios, que estoy seguro de que me intentó ayudar, pero el resto de mis profesores es que yo creo que tenían un pánico parecido a esas 2 personas del que les tenía yo. Entonces no fue una situación que se prolongó en el tiempo hasta que yo, con 18 años, me aprobaron sin tener que aprobarme. Le dijeron a mi padre, mis profesores, que después de todo lo que había pasado, Como mínimo. yo saqué un 4. Yo, Palermo, saqué un 4 en la selectividad. Un 4 y poco. Porque es que era imposible estudiar. O sea, en esas circunstancias era imposible preparar Hombre, nada. dedicabas tu vida a sobrevivir. Efectivamente. Estudiar Y es mira un que lujo que tuve, no te y podías mira, permitir. y mira que tuve, gracias a mis padres, tuve ayuda para ir a academias, para tener profesores particulares, para que me intentaran. Claro, lo que mis padres en aquel momento a lo mejor pensaban
que era algo que me estaba costando más de la cuenta, por lo que fuera, porque era más lento, porque no creo que tuvieran la conciencia de por qué yo estaba sufriendo Claro. todo eso. Nadie lo estaba, porque al final era 1997, este Es que problema. Eran no cosas se de hablaba como críos, ahora. es que No esto tenía ni no, nombre. No tenía no ni tenía ni nombre. nombre, Claro. no tenía ni nombre. Entonces, claro, yo era una mierda, yo era muy débil, yo era un despojo humano y había que proteger al despojo humano, ¿sabes? O sea, tenía una sensación de muchísima vulnerabilidad. ¿Cuándo Y pides ayuda? todo eso te ¿Cuándo afecta. es que dices, hostia? Hubo una amiga de mi O igual te tía, llevan, o igual te llevan, no lo sé. hubo una amiga de mi tía, Ana María Angustias, que les estaré a las dos agradecido toda mi vida, también a mi madre por haber buscado esa ayuda, que me empezó a dar ayuda psicológica cuando tendría, no sé si 14, 15 años. Yo era todavía un chaval, O no sea, había llegado a durante los últimos todo el cursos. proceso ya estaba recibiendo. Sí, sí porque Es que es. Buah. mm, para mí ir al colegio cada día era un puto infierno. Yo no quería ir. Y, y tenía un bloqueo. Es que era víctima de trastorno por estrés postraumático Claro. sin tener ni puñetera idea de que era eso. De hecho, es que he descubierto lo que es eso 20 años después. Claro. Entonces, Hostia puta, tío. hubo que gestionar mm, todo eso y hubo gente que nos ayudó. Pero claro, la ayuda que necesitábamos, la ayuda que yo necesitaba y la ayuda que mis padres necesitaban para poder ayudarme, no la recibimos. Entonces, esa situación se prolongó durante, pues esos 6, 7, incluso 8 años, hasta que salí de Cuenca. Mis profesores le reconocieron a mi padre que me habían aprobado porque en circunstancias normales hubiera suspendido y me hubieran tenido que hacer repetir el CO y aprobé selectividad pues por los pelos. Y Y de- entré en Madrid, de hecho, en una universidad. Tuve que entrar en una universidad privada, gracias a mis padres, que me dieron la oportunidad de poder estudiar en una universidad privada, porque la nota no me daba para hacer nada de lo que yo hubiera querido hacer, que fue informática. En y ese ahí, momento ahí detesté la llegas, informática. que siempre lo dices y eres un gran defensor por la experiencia que tuviste tú a nivel personal, a un colegio mayor en Ujú. Madrid. Que tú siempre dices que es como tu salvavidas, o a mí me Bueno, contaste fue mi resurrección. el El colegio Evangelio mayor resucitando. ¿Eh? el Evangelio resucitando, sí. Sí, y es otra cosa que le debo a mi madre y siempre se lo agradezco muchísimo porque yo no quería venir a un colegio mayor, claro, yo estaba totalmente aterrorizado y yo pensaba que en cualquier momento Sí, una eh, mentalidad asocial que me flipas, iban a claro. palizar. Claro. No, todas las conexiones que tenía yo con el colegio, todas se rompieron, todas. O sea, yo me vine aquí, tenía amigos fuera del colegio y esos amigos los he seguido conservando, pero eran tres amigos de Cuenca, dos hermanos, dos que son ¿Qué hermanos mierda que eres? Que te meto con el y mechero, Ferrando, que era Sole. amigo mío del conservatorio, porque yo estudié en el conservatorio de música y ahí le conocí. Y claro, era mi vía de escape también, Ferrando, porque para jugar a la consola, para jugar al fútbol Perdón, Fer, perdón que te Sí. interrumpa. ¿Se lo agradeces tú? ¿Cómo, perdón? ¿Se lo agradeces tú a Nico Abad la raid de 150 personas que nos acaba de Ah, hacer? digo, joder, ¿qué dice? Un grande Nico Sí, Abad, ¿eh? sí, sí, Nico, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Nico. Nosotros no sabemos hacer la jaca, pero te agradecemos en el modo evangelio, que es así, como hace él en su canal. Esa raid de 150 personas. Estamos con una entrevista con Don Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, la voz del Aquí fútbol estamos. internacional y de muchas más otras cosas, Sí, ahora señor. en la COPE. Y nos estaba contando una etapa que a lo mejor es menos conocida en su vida, que es cómo, no voy a decir se sale, porque dijiste que hay cosas que tienes sin cerrar y sin procesar, pero cómo se procesa vitalmente el ser víctima de bullying, el tener que buscar ayuda, el tener que buscar terapia. Y estabas en la llegada al colegio mayor. Sí, y yo, gracias a mi madre, llegué al colegio mayor. Mis primos mayores estaban en el colegio mayor y además en el colegio mayor había una circunstancia muy importante, que es que en el Chaminade, por algo muy grave, que yo creo que fue por algo muy grave que pasó hace muchos años,
los propios colegiales decidieron abolir las novatadas y prohibieron las novatadas. Quedaban terminantemente prohibidas las novatadas en ese colegio mayor. Claro, yo en el estado en el que estaba, tan vulnerable, tan frágil, llegué allí, estaban mis primos mayores, que además han jugado al baloncesto, han jugado al rugby, son tíos, grandes. son tiarrones, son el primo de Zumosol. Pues Tal yo cual. tenía dos primos de Zumosol. Y además un entorno que favorecía la protección y no sufrir novatadas en el primer año, que es una tradición que sigue estando vigente en muchos colegios mayores, en muchos centros. Del primer año, pues como una especie de excusa para la integración. Durante un tiempo los veteranos putean a los novatos y les hacen hacer cosas a veces tonterías y otras veces humillantes que incluso rozan el maltrato. Esto creo que vale como ejemplo bueno para decir que como colegios mayores hay como todo, como pizzas, como refrescos y como botellas de vino. Una mierda y maravillosos. No se puede generalizar porque hayamos visto, aún hace poco, algo en un colegio mayor, que puede ser criticable, pero no todos los colegios mayores son así. En el Aguja, correcto. Y además, dentro de cada colegio mayor, en el Chaminade hay 280 plazas. Son 280 personas cada año. En mi época era masculino y ahora es mixto. Son 280 personas cada año que se van renovando. Se te tiene que colar un gilipollas por matemáticas. Hombre, uno no. Mi grupo de amigos, del Chami, somos 40. Y en 40 hay muchísimo espectro de ideología. O sea, tampoco se puede... Sí que están los colegios más o menos identificados con a lo mejor la orden religiosa o, claro, o un poco el mecenas al que pertenecen, ¿no? O el grupo educativo al que pertenecen, y se asocia un poco por ideología. Pero es que al final, dentro de un colegio mayor, dentro de una residencia universitaria, hay muchísima gente de todo tipo de espectro ideológico y hay hijos de puta y hay gente maravillosa y hay gente que pasa y hay gente que no pasa un segundo en el colegio. Hay de todo, pues como en todos los sitios. Pero para mí, y seguramente que para personas determinadas, el Chaminade no haya sido un sitio de buen recuerdo. Claro. Seguro. Fue para mí, para mí ha sido mi sitio de resurrección. O sea, yo volví a vivir, yo volví a nacer en el colegio mayor. Para mí fue fundamental. Si le tuvieras que decir a alguien que conoce o que está sufriendo él mismo, o conoce a alguien que esté sufriendo, no digo lo mismo que sufrieras tú, pero si una que es víctima de bullying, ¿qué le dirías? Sí, que sufre maltrato. Sí. Que busque ayuda inmediatamente. Y que lo haga notar y saber en su familia y en su centro. Y que además reclame lo que le corresponde. Es que la víctima de bullying o de maltrato tiene que ser automáticamente protegida. Automáticamente. Lo primero que hay que hacer es proteger a la víctima. Y después el aprendizaje te va enseñando que con el tiempo hay heridas que hay que ir cerrando. O sea, te va a marcar. Eso te va a marcar. No sabemos si de una forma muy, muy, muy salvaje o de una forma determinada o solo con aspectos de tu vida. A mí me marcó absolutamente para todo, para mis relaciones sociales, mis relaciones de amistad, mis relaciones sentimentales, mi relación con mi trabajo, mi relación con mis estudios. Todo. Cómo me veía yo a mí mismo, cómo me proyectaba en los demás, qué intentaba hacer sin darme cuenta para protegerme, porque veía amenazas constantemente en todas partes. Tenías el sentido arácnido funcionando 24/7. ¿Qué intentaba hacer para protegerme de esas amenazas? ¿Qué intentaba hacer para buscar la indulgencia de los que me podían agredir? O sea, todo eso, que en ese momento no lo procesas, lo vas desarrollando tu cabeza y tu sistema porque es
una forma que tiene tu cuerpo de protegerte. Al final es una cosa natural. Lo que pasa es que eso yo en esos años del colegio mayor y en los posteriores, te diría que hasta hace 4 años o 5 años, yo no entendía lo que me había pasado. Claro. Que es lo que decías No lo del procesa- PST, ¿no? No lo procesaba. No lo procesaba. ¿Cómo dices, perdona? Era lo que decías del estrés postraumático. En 2018, más o menos, o en 2017, es cuando yo me entero de que tengo trastorno por Claro. estrés postraumático por una cosa que pasó hace 20 años. Proceso lo que es, sé lo que es, sé lo que tengo, empiezo a aprender poquito a poco cómo me afecta en mi vida, en todos los aspectos de mi vida, y lo voy tratando. Y claro, la terapia en estos 4 o 5 años ha sido salvaje. O sea, ha sido una terapia que se usa para restaurar los recuerdos de la mente cuando está bloqueada. Hostia. Y se usa como... No es hipnosis, pero se usa con el movimiento de los ojos. O sea, la terapeuta o el terapeuta, hay 2 formas de hacerlo, con una maquinita o con los dedos. Mueve los dedos y tú tienes que irlos siguiendo y te va haciendo preguntas clave. Claro. Hay veces que cierras los ojos y tu cabeza va trabajando. Y tu cabeza te va sacando... La cabeza es una cosa... De locos. De locos. O sea, la cantidad de cosas que yo he visto pasar en esos recuerdos, en esos procesos que he hecho en la terapia, alucinarías. O sea, es una cosa impresionante. Al final es un proceso. ¿Vale? Y de Es un ese proceso, y te tienes que ir en 15 minutos, así que te voy a liberar en breve. Tengo una sorpresa para ti. En 20 minutos me voy. Vale, tengo una sorpresita para ti. Te quiero hacer una última pregunta de este tema, que no creo que seas la primera no creo que sea la última vez que te pases por aquí, así que igual hablamos un día solamente de esto y nos contamos cosas. Pero ¿qué porcentaje crees que... No quiero un número exacto. ¿Qué porcentaje crees que tienes procesado / superado, si se puede decir que se supera eso alguna vez? Claro, es que yo... al final el trauma no es solo eso. Son otras cosas que me han pasado en la vida que están mezcladas. Traumas hereditarios que todos los tenemos. Todos. Traumas familiares. Todos. Y eso es una ensalada muy potente que yo he tenido que... O sea, yo tengo mucha historia metida ahí. Entonces, no sé, no te sé decir un porcentaje. Pero a lo Si tú mejor tuvieras que decirte a ti, a vale... lo mejor un uf, 60% o un 60%. O sea, ya estoy en el punto en el que creo que estoy más cerca del final y Ajá. creo que y me veo avanzando. ¿Y crees que lo más difícil... Aunque haya sido muy lento, que está siendo un proceso muy lento. ¿Crees que lo más difícil, el Angliru de turno, los lagos de Covadonga, el Alpe d'Huez, ¿crees que ya lo pasaste o te queda aún? Hay un aspecto que tiene que ver... Bueno, es que no me quiero meter en ese jardín. Hay un aspecto en el que pueden salir cosas muy, muy fuertes. Ajá. Y puedo tener algún momento muy complicado. Pero lo tienes identificado, ¿no? Sí, y al Vale. mismo tiempo yo estoy aprendiendo a identificar y a gestionar mis emociones, que es un aprendizaje que he hecho en los últimos 4 o 5 años. Pero ahora sé mucho mejor cómo me estoy sintiendo, o identificar cómo me estoy sintiendo, incluso identificar, que es una cosa que te enseñan en la terapia, qué signos físicos. Porque yo muchas veces tengo temblores, o se me queda dormida una extremidad, o tengo ciertos dolores en la mandíbula, muy fuertes, en la mandíbula, o en ciertos sitios de la cara, o en la pierna, o en los pies. O sea, ya sé identificar la memoria somática, que se dice. O sea, Ajá. cómo absorbió tu cuerpo es el maltrato. Y todas las La somatización secuelas del maltrato. todas las secuelas que tiene. Entonces eso también lo vas procesando. Al final es que es todo, es un conjunto es un proceso, es lo que digo. Y el proceso tiene muchísimas aristas, muchas patas, muchas... y el proceso no es lineal. No es estoy en 0 y dentro de 4 años voy a estar en 100. Retrocedes, tienes dudas,
hay veces que te cabreas porque piensas, joder, qué lento voy, que ya son 25 años. Pero no hay que ponerse. Mi consejo es que no hay que ponerse ningún límite temporal. Porque no, porque es mejor no hacerlo. Es mejor que no te pongas ningún límite temporal. Es mejor que no te marques ninguna meta de lo voy a superar en 2 años, 3 años, 5 años. ¿Tú qué sabes? No lo sabes. El proceso durará lo que tenga que durar. Y te irá enseñando cosas. Yo estoy aprendiendo muchas cosas con este proceso. De mí mismo, de lo que pasó, de cómo afectó a mis compañeros también, porque esto no es un trauma individual Solitario. que yo he sufrido, Claro, es un trauma global. O claro. sea, yo me he dado cuenta de que en contacto con compañeros de esa época, muchos saben muy poco de lo que pasó, otros lo han borrado, otros no le dan importancia, otros incluso, hay un compañero que incluso me ha llegado a llamar eh, que no hablaba con él desde que salí del colegio, para decirme que a ver si lo superaba ya, que ya era hora. Quiero decir, Hostia. ha habido muchos tipos de respuestas, y yo tengo la sensación de que también cada actor de aquella película, Cumple su papel, ¿no? le ha salido con 40 años la respuesta del niño de 15 o del chico o del adolescente de 15. Eso es muy curioso. Eso es muy curioso. Sí, ¿tú crees que el Entonces tío es con mi 40 trauma, años... mi trauma y el trauma global, que al final no solo lo sufrí yo probablemente fue la víctima mayor, pero no es una cuestión que me afectará solo a mí. Seguro que ¿Conoces no. de alguien del colegio que le haya pasado algo parecido con Sí, esa gente? sí. No sé si con los mismos o no, pero hay otro compañero que hemos hablado con el tiempo y me ha confesado que vivió una situación muy difícil. Pero es que hay varios compañeros y compañeras que me han dicho que vivieron un infierno en el colegio, No, el de colegio aquella fue... época. yo soy posterior, soy del 86, mi colegio es 96, 2008, mis 10 de 12, 18, o 2002, perdón, 2004, joder, soy de letras, se nota. Y yo empecé siendo Steve Urkel. Me llamaban Steve Urkel, era Urkel. Hasta que yo con 14 años decido, ahí sí, me ponéis un mote de un tío, yo me voy a poner el de otro. Y me rapé el pelo. ¿Cuándo es la final de la Intercontinental que nos humilla Palermo y Riquelme? 2002, ¿no? No, 2002 es Olimpia de Asunción. Hostia, 90 y, vete a la 90 y, cara. no, 2000, Yo creo que 2002. no, 2000, dicen. 2000, 2000, Vale, 2000, con sí. 14 yo me rapé el pelo, me dejé un flequillo rubio. Tenía pelo. Podemos hablar de pelo también un día, Fernando. Sí, cuando quieras. Me puse el flequillo rubio y la gente empezó a llamarme Palermo. ¿Quiénes empezaron a llamarme Palermo? Los colegas del Barça, porque yo era muy del Madrid, porque le había metido 2 goles en la final de la Intercontinental, que le había ganado Boca. Entonces, el primer freno al... se llamarle bullying, a los Sí, pero insultos al inicio al del inicio de... aislamiento. yo se lo puse, lo que dices tú, por sobrevivir. Mi cabeza tiró por ahí. Pero luego, claro, te paras a ver después todo el lastre de autoestima, de exceso de empatía, exceso de sensibilidad. Todo es ese lastre que vas arrastrando de... Te pones en la situación de todo el mundo para ver qué piensa todo el mundo de ti cuando te están llamando Urkel. Yo Y es es que de de locos. hecho es que sigo teniendo tics Sí. que vienen de eso. 25 años después. Tics que ahora me di cuenta, pero los estaba haciendo de forma automática. Pongo un ejemplo. Alguien enciende una luz enfrente y yo reacciono de una forma X. Alguien dice una palabra determinada y yo reacciono de una forma X. A eso me refiero Y reaccionas con por lo que te pasó tics. hace 20 y pico años. Efectivamente. Sí. Don Fernando, vamos, ¿sabes cómo se llama? El marcapáginas. Vamos a poner un marcapáginas aquí, en este capítulo. Yo espero que mucho más de lo que hablar, pero tengo a una persona que me pidió, por favor, se enteró de que venías, que te quería hacer una preguntita. El tío escribió 5. Yo le voy a decir que te deje hacer, que te haga 1 o 2. Vale. Dime tú si sí o si no.
No pasa nada, total confianza. Es un estudiante del máster de la COPE. Sí, que pregunte lo que quiera. Entonces, ¿lo metemos aquí en llamada o qué? Sí, dale, dale. Es que me da pánico porque es pro Bordalás, es pro el defensor más grande que yo conocí de Mourinho pero es buen chaval. En el fondo, yo creo que es buen chaval. En el fondo. No sé si está por ahí tampoco, que igual no está y así que está por aquí. Entonces, ahora no sé cómo añadirlo a la llamada. Es que nunca supe hacer esto. Tú piensas que yo te soluciono a ti las cosas, pero yo Lo no has sé cómo hecho. añadir a alguien a esta llamada. Te lo prometo. Yo creo que añadir amigos a MD. Adelante, Ciro López, dice Rotocho, ¿te imaginas? Adelante, Ciro López. Estudiante de... A ver si así soy tontísimo. Ah, no, Ya bueno, estás aquí. corta un poco y ahora has vuelto, no hay problema. Yo creo que lo tenemos aquí, pero no lo sé. ¿Sí? ¿Yo ¡Hombre! estoy? Don Hola. Raúl Iñares, le presento a don... A don Fernando Evangelio. Don Fernando Hola, Raúl. Evangelio. Encantado de Tienes saludarte. el tiempo que decida Evangelio. Déjame 5 minutos para poder despedirlo, Raúl. Y no Pues abuses ni de mí ni de él, ¿eh? Entonces, si me quieres despedir 5 Sí. minutos, Palermo, tenemos 5 minutos. Porque me tengo que ir, hay cuarto o así. Perfecto. 17 Bueno, por ahí. Me lo voy. primero, encantado yo de conocerte porque para mí sois Muchas todos gracias. referentes y de hecho creo que hablo por todos los compañeros de la clase. Ahora vamos a empezar el curso de deportes la semana que viene y vamos, vemos como un sueño acabar donde estáis vosotros. Entonces, encantado estoy yo de hablar contigo. Muchas gracias. Y nada, como Y decía, suerte con el camino, suerte. muchísimas gracias, la vamos a necesitar. y ya estamos aquí para lo que necesites, ya lo sabes. Toda la ayuda que necesitéis, aquí estamos. Bueno, pues te haría varias preguntas, pero voy a tirar por una, Vale. porque como dijiste antes, tú empezaste un podcast en la SER. Sí. Si no recuerdo mal, o si no miré mal los datos, fue el primer podcast de la web en la SER. Sí, fue el primer podcast que hizo la SER. La SER estaba haciendo retransmisiones en streaming del Giro de Italia, por ejemplo, Ajá. y sacando los podcasts de los programas que se emitían en antena. Pero fue el primer producto que hizo, el primer programa que hizo en la SER exclusivamente para podcast, sí. En relación a esto, te quiero preguntar, ¿tú ves que esto sea el futuro de los profesionales radiofónicos? Que quizás la COPE en un futuro saque una plataforma tipo Netflix, como puede ser ahora mismo Sonora, y Sí. ahí haya contenido de todo tipo que actualmente no tenga sitio en la programación, y quizás de eso nos podamos ganar la vida. Ojalá lo hagamos. Sacar la plataforma y podamos ganarnos la vida con eso. La Lo pelea pensaba al eterna. principio. Ya no lo pienso tanto. Es decir, no creo que ahora mismo sea el único medio de sustento para un profesor. O sea, es muy difícil vivir de un podcast, para que nos hagamos una idea. Sigue siendo, para mí sigue siendo muy difícil vivir de un podcast. Lo que sí puede ser es un complemento muy bueno para las empresas grandes y pequeñas de comunicación y para los comunicadores de forma individual para seguir haciendo contenido y para complementar la programación que tienen. O sea, yo siempre lo he visto como una herramienta de complemento, como una muy buena herramienta de complemento y como una forma que pueden tener los medios de hacer marca propia también, porque al final el sello de podcast de Prisa Audio forma parte de su marca. Al final es otra pata de contenido más. Que es Y yo Podium, ¿no? creo. Perdona. Podium Podcast, Podium sí, Podcast. Podium Podcast. Tienen Podium Podcast y también los podcasts de la programación de la SER. Que es SER Podcast, lo han llamado SER Podcast. Son dos plataformas distintas y son patas extra de contenido que tiene la cadena SER como empresa de radio audiovisual. Eso en COPE ha estado más abandonado en los últimos años. Ese fue el motivo por el que yo decidí terminar This is Football en 2019 y
bueno, seguimos esperando a que la casa tenga una apuesta decidida por productos de audio y de vídeo exclusivos que no formen parte de la programación convencional, que es algo que en realidad COPE ya está empezando a hacer en los últimos meses, ya lo está empezando a En hacer. Twitch. Pues ojalá se haga pronto porque yo creo que hay espacio ahí para la Sí, creatividad. pero hablo de fuera de Twitch y de YouTube, ¿eh? Vale. Hablo de productos, hablo de podcast. El podcast tradicional uso. y convencional, el podcast al uso, como contenido aparte de lo que se ofrece en la antena convencional. Ruli, te doy 3 minutos más. Me vale, me vale. Había preparado un minijuego. Mira, te lo suelto así rápido. Te voy a dar mini Perfecto. descripciones y quiero que me lo relaciones con gente de la redacción, ¿vale? El más trabajador. Podría Di que decirlos tú, a todos. di que tú. Podría decirlos a todos, pero Jorge Evia es un gran ejemplo de uno de los más trabajadores. Vale, perfecto. El más divertido. Yo tengo el mío. Antonio Ruiz es muy divertido. Yo me quedaría con Tomás Guas, Obvio. sin duda. Bueno, también, claro, Tomás es un genio. porro Sí. esto, ¿eh? Es un Es un genio. crack. Vale. ¿Quién no se pierde nunca una fiesta? Bueno, ahora la generación joven. Nacho Pla y compañía, que por cierto están de farra en Zaragoza, ya a estas alturas de la película. Nacho Pla y Luis Millán y compañía están de farra. Pues la generación joven. Liderados por Nacho Pla, que es un gran estandarte de la juerga actualmente en la redacción de deportes de COPE. Los demás ya vamos estando más mayores para eso. Vale, esta contesta si quieres. ¿Hay alguno que fuera el mítico compañero que es pesado? Que entras en la redacción y dices, joder, ya viene este aquí a darme la vara y quiero tomarme el café tranquilo. ¿Alguno? Angelito es muy pesado. Hombre, Muy cómo no, tío. Muy pesado. ¿No viste el golpe de John Ram en la última? Te lo pongo, Fernando. Y yo le quiero mucho. Las dos cosas. Es muy pesado y yo le quiero mucho. Las dos cosas son ciertas. Vale, perfecto. Y unos años atrás, si nos vamos unos años atrás, ¿quién era el que más ligaba? Unos años atrás ha habido Pepe. grandes ligones. Pepe. Y en época de soltería, claro, Pepe Domingo Castañó ha sido Es guapo como Una la culpa. una referencia. En época de soltería, pues, ¿qué te voy a decir yo? Y con la labia que tiene. No sé, no se me ocurren muchos más, pero ha habido unos cuantos, sí. Ha habido unos cuantos, sí. Sí. Hay una buena cantera de ligones. Una pregunta. ¿Hay alguien más guapo que Eri Frade en esa redacción? Bueno, claro, esto es como todo en la vida, cuestión de gustos. Pero Eri probablemente. Palermo. Eri es uno de los más guapos. Es uno guapísimo. de los más guapos, sí. Eri es bastante guapo también, pero Joseba tiene su público, por ejemplo. Juanma ha tenido siempre su público. No sé quién más decirte. Bueno, sí puede ser que Eri sea el Mr. Cope, Mr. Deportes Cope 2022, que es donde estamos ahora. Nada, pues perfecto. No os robo más tiempo. Solo pedirte, vente a hacernos una visita un día a clase. Sí, Día que hombre, tengas yo, libre. cuando Tony Martínez me invite, allí estaré, por supuesto. Yo estaré allí el primero. Pues Encantado. vamos a estar encantados de recibirte. Muy bien. Encantado yo de saludarte. Muchas gracias. Ruli, te dejo con el bordalismo, Mil ¿eh? gracias. A ti, hombre, a ti. Un besito. Hasta luego, Venga, señor. chao. Chao, Raúl, suerte. Don Fernando, perdón el atraco, pero se la debo. No. Te lo agradezco, Está bien. te lo agradezco. Está Es bien. un buen chaval, ahora ya, que llegue donde sea. Señor, le libero, que me ha dicho usted que tenía que entrar ahí 20. Le agradezco muchísimo que haya estado usted en este canal. Espero que no sea la última. No será la última. No será la última. No será la última, seguro que no. No será la última. Ya no la- verás cómo no lo será. Enhorabuena por Mr. Underdog, que hablamos del pasado. Pero el futuro se presenta bonito. Y ya voy buscando otras cositas. Esto del fútbol internacional. Experto en fútbol internacional ha estado muy bien. Pero ya voy buscando yo mis huequecitos también fuera de eso. Me apetece hacer otras cosas. Y gracias a Frank Guillén me ha salido la oportunidad de Mr. Underdog y ahí ya estamos. Y yo te voy a no todos despedir. los jueves, de jueves en jueves, más o menos. Yo te voy a despedir con fútbol. Aunque parezca mentira, te lo prometo. Es Muy lo bien. único que voy a copiar del guión. Después de agradecerte que vengas y todo eso, te voy a pedir tu jugador favorito, de qué equipo eres, aparte de la Balompédica linense,
Si es que lo Balonmerica tienes. conquense. Balonmerica Conquense, perdón. Conquense. Y un partido de fútbol del que no te olvidarás nunca en tu vida. Jugador, Michael Laudrup me marcó mucho. Bueno, era elegancia pura. A mí Ujú. la elegancia en el fútbol siempre me ha gustado. Equipo aparte del Conquense, Gremio de Porto Alegre. Y lo otro era un partido inolvidable. Sí. El partido inolvidable es la final del Mundial de Sudáfrica, evidentemente. ¿Y no Personal tienes y alguno? profesionalmente. Maldini me diría un Zimbabue Kuala Lumpur de. Tírame por ahí. No, la verdad es que no. La verdad es que como soy muy sentimental, tiro a lo sentimental. Y lo más sentimental en esta carrera, y además como aficionado de la selección española que soy desde pequeñito, que me pillaba berrinches muy gordos cuando eliminaban a la selección española de los mundiales y de las Eurocopas, pues mi niño se alegró mucho. Tiene que ser la final del mundial, tío. Esto es Te lo compro, lo Evangelio. máximo Te para lo mí. compro. Muchas gracias, señor. De verdad. Un placer. Nada, gracias a ti. Ya sabes que tú y yo tenemos afinidad. Sí. Tenemos afinidad. Nos llevamos, hay conexión, nos llevamos bien, somos empáticos, somos en algunos aspectos bastante parecidos. Sospecho. Sí, lo somos. Lo sabemos. Así- Tú sospechas, pero lo sabemos. Lo sabemos, sí. Sí. Así que, Te debo una Bueno, visita. Y lo pues sabes. continuará esta amistad, se reforzará más aún de lo que lo ha hecho hoy, que lo ha hecho también. Don Fernando, muchísimas gracias. Y muchas gracias a ti, tío. Un abrazo. placer. Síganlo en sus redes sociales. Un abrazo. Chao, chao, chao. Chao al chat. Chao, a chao, todos. chao, chao, Muchas chao, gracias chao, por chao. escuchar la chapa. Chao, 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 chao.